Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Arturo Barrantes de vuelta por aquí. En esta ocasión vamos a hablar del Free Cash Flow y justamente el Free Cash Flow de esta empresa, de Nvidia. ¿Por qué? Porque ha llegado a un punto interesante y hay que saber si es que queremos comprar o no. Técnicamente, yo quiero que vean este precio al que ha llegado, el 272 aproximadamente, de hecho cerró en 272. Es un precio muy importante porque, miren, si hacemos nosotros un zoom aquí y si lo acomodamos un poco más, nosotros podemos ver que justamente está testeando este precio que está en los 272 y ese es el mismo precio que ha testeado anteriormente, el 20 del mes pasado. Y podemos ver también que es donde hubo una vela alcista o el comienzo de una vela alcista hace ya unos meses, ¿no? Entonces quiero que vean pues que esta zona es muy importante. Acá el precio puede ir hacia abajo o puede ir hacia arriba. Hay posibilidades de que esto cumpla un patrón que se llama el double bottom, o sea, quiere decir que toca el piso, toca otra vez y luego posiblemente pueda ir hacia arriba. El que se dé o no se dé, ya hay muchos más factores que se podrían revisar. Por ejemplo, acá hay otros indicadores técnicos como el Shaking Money Flow, el Relative Strength, volumen, el RSI. Hay otras cosas que se pueden revisar para decidir si sube o si baja. Yo no les voy a decir en realidad si sube o si baja, porque eso ya sería motivo para otros videos para explicarles justamente esto. Pero vamos a ver si realmente vale la pena pues tomarse el riesgo, ¿no? Una de las cosas que me gusta mucho de esta empresa es su Free Cash Flow. Y de hecho, de eso se trata este video, del Free Cash Flow. Vamos a analizar los tres tipos de Free Cash Flow más comunes. El Free Cash Flow normal, que es el que te presentan las empresas en sus reportes o estados financieros. Vamos a analizar lo que es el Levered Free Cash Flow y el Unlevered Free Cash Flow. ¿Ok? Acá les muestro unas plantillas, o mejor dicho, los ejercicios, vamos a decir, ya hechos. Y en cualquiera de los tres casos, podemos ver que Nvidia tiene en sus últimos 5 años un crecimiento compuesto anual del 37%, 54%, 42%. Eso para cualquier empresa es bastante grande, en realidad es un crecimiento impresionante. Y lo que al final les voy a mostrar, cuál es la importancia, la implicancia, para qué también se puede usar el Free Cash Flow, y es justamente el Free Cash Flow Margin. Free Cash Flow Margin no es nada más ni nada menos que el Free Cash Flow comparado al Revenue, básicamente. ¿Sí? Entonces, vamos a ir rápidamente a la explicación. De hecho, toda esta información la saqué de Ticker. Ustedes pueden sacarla directamente de los estados financieros de las empresas. Ya saben, ustedes solamente tienen que poner Nvidia 10K. Inclusive pueden agregar el Investor Relations. En esta primera parte de acá ustedes van a encontrar esa información. ¿Ok? Entonces, bueno, como les decía, toda esta información sale, yo lo he copiado de acá porque me es más fácil. Y vamos a ver rápidamente lo que es el Free Cash Flow. ¿Ok? Entramos a la calculadora de OmniCalculator. Acá está muy bien explicado, se les recomiendo que le den una ojeada. ¿Y qué es el Free Cash Flow en realidad? ¿Qué es? O sea, ya vengo hablando 2-3 minutos o más quizá del Free Cash Flow, pero no sabemos qué es. Entonces, el Free Cash Flow básicamente es el dinero que le queda a la empresa de sus operaciones, es el efectivo, y esto es importante notar, es diferente al net income, a la utilidad neta. La utilidad neta, el net income, incluye, vamos a decir, items que no son efectivo, ¿sí? Incluye, por ejemplo, la depreciación y amortización, incluye pago a los empleados con stock, ¿no? O sea, con acciones, me refiero con acciones. Incluye también los efectos de provisiones. Por ejemplo, provisiones en lo que es el accounts receivable, las cuentas por cobrar. Si ustedes no saben qué son las cuentas por cobrar, voy a estar elaborando más videos al detalle sobre lo que es el estado de balance, balance sheet, ¿sí? El estado de situación financiera. Pero si quieren de una vez comenzar a revisar qué son estos estados, pueden verlo en el video que va a aparecer aquí o acá, que es una introducción de 40 minutos a los estados financieros. Entonces, los accounts receivables, justamente las cuentas por cobrar, son ventas en crédito. Pero para estos tipos para las ventas en créditos existen ciertas provisiones. Entre las provisiones de los inventarios, las provisiones que se les hacen a los accounts receivables o las cuentas por cobrar, entre esas
hay ciertos gastos que pasan al income statement y al final esos son gastos contables. Son contables, no son realmente salidas de dinero, sino son provisiones. Entonces, a lo que quiero llegar con esto, que ha sonado probablemente un poco complicado, es que en el income statement, el net income, la utilidad neta, va a ser afectada por términos que no son realmente salidas de cash. Entonces tú tienes que ir a ver lo que es el operating cash flow, ¿no? ¿En dónde está el operating cash flow? En el cash flow statement. Perfecto. Entonces, en el cash flow statement, que ustedes igual lo pueden encontrar aquí en Ticker, y acá está, cash flow statement. Si ustedes se dan cuenta, esta es una recomposición a partir del net income, de la utilidad neta, y le vas agregando ciertas cosas, ¿no? Le vas agregando la depreciación, amortización de los intangibles, claro, ¿sí? Y vas incluyendo, además, bueno, acá le estás agregando la compensación por acciones, le estás volviendo a agregar, como les mencionaba, en este caso, items que no son salidas de cash reales, que sí se consideraron para calcular la utilidad neta. Y además en estos casos estamos viendo que en este caso hay una disminución por el cambio de capital de trabajo, ¿ok? Lo que sucede con el capital de trabajo, el inventario, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, cuando por ejemplo la empresa tiene más inventario en el balance sheet, eso muestra que ha comprado más stock, más inventario. Eso es cash, es efectivo que está retenido en la empresa. Es algo bastante interesante, lo voy a explorar en otros videos, pero para decirles básicamente que el operating cash flow incluye los efectos del cambio del working capital. Si la empresa ha comprado más o menos inventario, si tiene más o menos inventario, si tiene más o menos cuentas por pagar, si tiene más o menos cuentas por cobrar. Toda esa variación en las cuentas contables del balance sheet tiene un efecto en las salidas de dinero. Entonces el cash de operaciones lo incluye. Por eso es que es muy importante siempre darle un ojo y ponerle mucha prioridad al cash de operaciones. Luego, como les decía, las fórmulas tradicionales te dicen, mejor dicho, lo que reportan las compañías en sus estados financieros, es más, podemos poner de una vez Fortinet. Estamos viendo el 10K de Fortinet, el reporte anual. Podemos ver, por ejemplo, que esta empresa Fortinet en sus estados financieros muestra que el cash de operaciones menos las compras de propiedad y equipo y menos proceeds from intellectual property matter. Tenemos los proceeds from intellectual property matter, que en este caso está como negativo, entonces es una salida de capital. Ahora, en este ejemplo, pues lo que nos indica es algún tipo de juicio legal relacionado a propiedad intelectual, más lo importante es el hecho de que llegamos a un valor de free cash flow calculado básicamente, como les digo, por el operating cash flow from operating activities, el cash de las operaciones, descontándole lo que es la compra de propiedad y equipo, ¿no? El CAPEX básicamente. Entonces esa es la definición tradicional y podemos ver nosotros entonces que si hacemos el cuadro, llegamos a estos valores, todo esto está en millones, y llegamos a un crecimiento compuesto anual en los últimos 5 años del 37%. ¿Sí? Perfecto, excelente. Ahora, si nosotros queremos hablar ahora, más importante, ¿y qué es entonces el free cash flow? O sea, ya sabemos cuál es el cálculo, pero ¿qué es? El free cash flow es el dinero que le queda a la empresa para pagar dividendos, para hacer recompra de acciones. Esto también es muy importante. Acuérdense de uno de los primeros videos que subí, que lo voy a poner por acá o por acá, en donde la recompra de acciones es súper importante, dado que entonces el PAI, o sea, la utilidad de la empresa es reducida y es repartida entre menos personas, ¿no? Si existe una ganancia de 1000, por ejemplo, y son 1000 acciones, a cada acción le tocaría un sol de utilidad, ¿verdad? O $1 de utilidad para hacerlo en dólares. Sin embargo, si tuvieras 500 acciones, la persona que tiene siquiera una acción, en este caso, recibiría $2 de utilidad neta. Entonces a ti te conviene que la empresa reduzca la cantidad de acciones en circulación, ¿vale? Entonces nosotros tenemos ahora, hemos hablado de dos formas en las cuales el free cash flow, ¿para qué sirve? Y también
el free cash flow se puede usar para las adquisiciones de nuevas empresas, nuevos negocios, pero también se puede utilizar para pagar la parte del principal de la deuda. Ustedes saben que la deuda tiene parte principal y parte de intereses, ¿no? Lo que nosotros vemos en el income statement, en el estado de resultados, es el pago por intereses, pero no vemos el pago al principal. Es aquí nosotros podemos ver si la empresa tiene bastante free cash flow, podríamos decir que la empresa está en posibilidades de pagar gran parte de su deuda. Entonces, hasta ahí, todo perfecto. Vamos a seguir viendo rápidamente qué es el levered free cash flow. El levered free cash flow es el free cash flow, pero descontándole los pagos mandatorios de deuda, ¿sí? O sea, ya en este caso se asume que la empresa ha pagado la parte mandatoria o obligatoria de su deuda. ¿Okay? Recuerden que hace un momento estábamos hablando de todas estas 4 opciones que el free cash flow nos puede servir, y una de ellas es el pago del principal de la deuda. Pues entonces nosotros con el leverage free cash flow estamos considerando que ese dinero ya se utilizó para pagar la deuda, y entonces si el free cash flow ya no tiene que pagar la deuda, entonces ya no tiene ningún compromiso con los prestamistas. Y ese dinero es netamente puro de los accionistas, de los shareholders. Recuerden que la estructura de capital de una empresa parte de 2 formas. Parte de los préstamos y parte del patrimonio, del equity, de la venta de acciones. Una empresa, para iniciar, vende acciones para conseguir dinero o pide préstamos. Entonces la empresa, sus utilidades, su free cash flow, tiene esa obligación con 2 empresas. Una de ellas son los prestamistas y una de ellas son los inversionistas. ¿Okay? Serían las 2 entidades que nos ofrecen capital para arrancar nuestro negocio. Recuerden que en el video del ROIC, que también por acá lo voy a subir, hablamos justamente del retorno al capital invertido por los prestamistas y por los accionistas. ¿Okay? Entonces, acá es básicamente la misma idea. Yo comienzo con el EBITDA. Recuerden que el EBITDA es un aproximado bastante cercano a los ingresos por operaciones, el core del negocio, ¿sí? Es básicamente considerado la utilidad por las operaciones, inclusive sin considerar la depreciación y la amortización de los activos utilizados para generar ese dinero. ¿Okay? Y en este caso nosotros le estamos agregando el efecto del net working capital, o sea, el efecto justamente lo que les había explicado hace un momento del working capital, el capital de trabajo, del inventario, de las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, y bueno, como siempre le quitamos los gastos por CAPEX, ¿no? Los gastos para expandir el negocio. Entonces rápidamente, antes de que pasemos al siguiente free cash flow, solamente quiero mencionar que el EBITDA es la utilidad antes de intereses, de impuestos, de depreciación y amortización. ¿Sí? Entonces es básicamente la utilidad por las operaciones, pero como ya les dije, sin considerar la depreciación y amortización de los activos, dado que estas últimas son salidas de efectivo pero contables, o sea, no son salidas reales de efectivo. ¿Okay? Entonces eso es básicamente lo que nos dice el levered free cash flow. Vamos al unlevered free cash flow, que está por acá, y en este caso la fórmula comienza desde el EBIT, pero el EBIT multiplicado por 1 menos el impuesto, el effective tax rate, y esto es el NOPAT. El NOPAT es el Net Operating Profit After Tax, o sea, tú aquí estás considerando que la utilidad operativa ya se le sacó la parte de los impuestos y te está quedando la utilidad operativa libre de impuestos. Y el levered free cash flow funciona de manera similar. Le estamos volviendo a agregar la depreciación y amortización, le quitamos los gastos por CAPEX y le agregamos el efecto del working capital. Yo creo que aquí se den cuenta de algo. Aquí tú no has pagado intereses, ¿cierto? No has pagado intereses, no has pagado deuda. Entonces este dinero es el free cash flow disponible para los accionistas y para los prestamistas, ¿ok? Son para 2 entidades en este caso. Entonces, ojo, importante las diferencias. Cada uno tiene
Sus utilidades, el Unlevered Free Cash Flow también es conocido como Free Cash Flow to the Firm y es utilizado bastante para el Discounted Cash Flow Method o para la valorización por métodos de flujo descontados o algo así se llama. Ok, entonces, bueno, ya que hemos hablado de estos tres, vamos a ir rápidamente al cálculo. Como les decía, ¿no? Nosotros agarramos, por ejemplo, para el Levered Free Cash Flow, el EBITDA, le descontamos, en este caso ha habido un cambio negativo en el Working Capital, le descontamos lo gastado en CAPEX y también le quitamos el Mandatory Debt Payments. ¿Okay? Esto de acá, el Mandatory Debt Payments, lo podemos ver en la parte del Free Cash Flow, perdón, en la parte del Cash Flow Statement, en la parte de Cash para inversiones. Ahorita les voy a mostrar. Esto en realidad es un poco complicado de estimar. Entonces lo que se hace o lo que se puede hacer es ir justamente al Cash Flow Statements, en este caso de Nvidia, ya estamos hablando de esa empresa, y buscar en la parte de Cash Flow from Financing Activities, ¿ok? Y vamos a ver acá justamente que dice, ¿no? Repayment of Convertible Notes. Esto es justamente deuda. Esto es deuda, ¿ok? Deuda a largo plazo inclusive. Y nosotros vemos acá que está en negativo, ¿no? Entonces negativo quiere decir que hay una salida de capital, se ha pagado una deuda. Y también quiero que vean que pues acá menciona ingresos por emisión de deuda y en los últimos 2 años ha estado pues en negativo, en cero, perdón. ¿Okay? Ojo que estamos hablando del 2019 y 2018, les puse este ejemplo porque en los últimos años fiscales, del 2020 y 2021, Nvidia reporta deuda cero, ¿no? Y en este caso es last 12 months, entonces tendríamos que armar los últimos 4 trimestres uno por uno y eso nos tomaría más tiempo. Pero bueno, entonces el punto es que nosotros consideramos que esta deuda que justamente ven acá, Repayment of Convertible Notes, es justamente la deuda obligatoria a pagar, ¿ok? Y asumimos que esto se paga con el Free Cash Flow. Entonces, ya ven que está acá en la sección de Financing Activities del Cash Flow Statement, ¿sí? Y entonces, a ver, nosotros en este caso estaríamos descontando esos pagos mandatorios o obligatorios y nos estaría quedando el Levered Free Cash Flow, ¿ok? De la misma manera, podríamos hacer el cálculo del Unlevered Free Cash Flow, ya saben, o sea, el EBIT es similar al Operating Income y eso se encuentra en el Income Statement, ¿ok? Y bueno, vamos a verlo súper rápido, esto debería estar acá, ¿ok? Y acá tenemos Income from Operations y tenemos 3.804, 3.210 y 3.804, 3.210, ¿verdad? Sí, 3.210, perfecto, ¿ok? El Tax Rate. El tax rate es bastante sencillo de calcular, en realidad ustedes ven cuánto se ha pagado de impuestos, estamos viendo que se ha pagado 239 y tenemos nosotros el Income Before Tax, ¿verdad? Es 1905 y nosotros hemos pagado 239 y llegamos a la utilidad neta que es 1666. Entonces, para obtener el porcentaje de impuestos nosotros tenemos que utilizar el 239 entre 1905. ¿Okay? Y nos sale 0,12. ¿Okay? 0,12 o 12.54% es el effective tax rate que estamos utilizando. Y en este caso era para el 2017, ¿no? Entonces vamos a compararlo. En el 2017 tenemos 12.5 el tax rate. ¿Okay? La depreciación y amortización, ustedes ya saben, se saca del... ¿Dónde estás? Se saca del Cash Flow Statement, acá está, depreciación y amortización, ¿ok? Y recuerden que lo que es respecto al Working Capital, acá tenemos Change in Operating Assets and Liabilities, esto de acá va a ser el cambio por Operating Working Capital, y nosotros tenemos pues en esto, ya lo tenemos en una tabla, y recuerden que el Capital Expenditures es el de acá, ¿no? Purchases of Properties and Equipments and Intangible Assets. ¿Okay? Esto es el CAPEX, este de aquí. ¿Okay? Tenemos 600, 593 y acá está, ¿no? 600, 593. Quiero que noten que básicamente esos tres ítems de acá que están en verde, lo voy a poner acá en verde, son las mismas. Bueno, en este caso son estas dos porque el EBITDA
es el EBIT que hemos visto hace un rato, agregándole a la depreciación y amortización, ¿verdad? Es esto básicamente más este de acá que nos da esto. ¿Ok? Y bueno, este de acá, ya saben cómo se calcula, es el Cash Flow from Operations, que está aquí, Net Cash Provided by Operating Activities, y le quitamos el CAPEX, ¿no? Que es este de acá. Entonces, bueno, básicamente ya tenemos los tres tipos de Free Cash Flow. Ustedes van a decidir qué utilizar. Obviamente, para el Unlevered Free Cash Flow, si nosotros queremos utilizar este de acá, nosotros deberíamos agregarle un ratio que analice la deuda, ¿no? Y la cobertura de deuda. Por ejemplo, el Debt Service Coverage Ratio es uno de ellos, eso lo voy a apuntar acá, ¿sí? Debt Service Coverage Ratio, y el otro es el Interest Coverage Ratio, ¿ok? Son dos que se deberían agregar si es que solamente vas a utilizar el Unlevered. Preferencia mía es el Levered Free Cash Flow, porque ya descuenta lo que es deuda. Igual, por temas de practicidad podemos utilizar el Free Cash Flow normal, ¿ok? Entonces, para terminar vamos a calcular rápidamente el Free Cash Flow Margin, ¿ok? Y necesitamos entonces la venta, ¿verdad? Las ventas. Entonces nosotros tenemos las ventas aquí. Si tenemos en este caso, por ejemplo, para el 2019 tenemos 11.716. Vamos a ver, 2019, 11.716. Estamos hablando de millones. Y 6.910. Ok, entonces nosotros podemos, por ejemplo, calcular a partir de este de aquí, ¿sí? Free Cash Flow normal, o el que te dan las empresas, y calculamos el Free Cash Flow Margin, ¿ok? Ahora, queremos ver cuál es. Nosotros seguimos con los siguientes años, 16.675, ok, y hacemos la misma idea, ¿no? Sí, y estamos viendo entonces un Free Cash Flow Margin del 39-28%, bastante alto, ¿no? Eso quiere decir entonces que de las ventas que esta empresa genera, entre el 22 hasta el 40% en su pico máximo están quedando como Free Cash Flow, lo cual es bastante impresionante. Ahora, recordemos que esta empresa ha estado creciendo de manera muy fuerte sus ventas, entonces vamos a utilizar el último número para ver la variación, ¿ya? 24.274. Y encontramos que se mantiene entre esos valores. Ahora, para terminar, hice lo mismo con las empresas más relevantes del sector de ciberseguridad, ¿no? En la cual estaba comparando el rendimiento de Fortinet, Palo Alto, Scaler, Okta, y la misma idea, o sea, vimos lo que es el Free Cash Flow y calculamos el Free Cash Flow Margin de cada uno. Y encontramos que, por ejemplo, Fortinet tiene un Free Cash Flow Margin del 40%, Palo Alto del 31%, Scaler del 25% y Okta del 10.25%. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? A que nosotros queremos tener empresas en nuestro portafolio en donde nosotros invirtamos una mayor cantidad de dinero, en donde esas empresas puedan soportar los diferentes efectos macroeconómicos del mundo. Creo que ahí hay redundancia. Macroeconómicos del mundo. Bueno, vale. Queremos pues básicamente que nuestras empresas generen cash de sus operaciones y que no tanto dependan en sí de préstamos para seguir creciendo, de dilución de capital para seguir creciendo. Y eso es todo básicamente. Me he demorado bastante, pero creo que hay mucho que ustedes han podido aprender en esta charla, en este video, ¿sí? Entonces yo les recomendaría que para las empresas más relevantes que ustedes tengan en su portafolio, tengan siempre en claro cuál es el Free Cash Flow Margin. Y pueden utilizar cualquiera de los tres que yo les estoy mencionando según su preferencia, ¿vale? Entonces, eso es todo por ahora y me despido. Un fuerte abrazo. Chao, chao.